Hay momentos en la vida que te marcan el alma con fuego lento. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. El mío llegó un 10 de mayo, cuando el sol brillaba sobre las tejas rojas de mi pueblo y el aire olía a bugambilias florecidas. Tengo 73 años. He criado una hija, enterrado a mis padres, sobrevivido a sequías y cosechado alegrías pequeñas pero profundas. Creía que ya nada podía sorprenderme, que mi corazón estaba curtido como el cuero viejo de las monturas que cuelgan en el patio. Pero ese día de las madres, la vida me demostró que todavía podía temblar como una hoja al viento. Todo comenzó con el ronroneo de una camioneta deteniéndose frente a mi casa. Era temprano. Apenas las 7 de la mañana. Robert, mi esposo de 50 años, ya había puesto el café de ola en la mesa. Es café negro yar arcoco seba hogar, a raíces, a todo lo que somos. Yo estaba limpiando los frijoles para la comida cuando escuché los pasos del repartidor acercándose a la puerta. Era un macho joven. De esos que trabajan desde el amanecer para ganarse el pan. Trae una colla mediana entre las manos, cuidándola como si fuera de cristal. Me la entregó con una sonrisa tímida y se fue sin esperar propina, lo cual me pareció extraño. Los repartidores siempre esperan aunque sea para un vaso de agua fresca en estos calores. Puse la caja sobre la mesa de madera, esa mesa que ha visto crecer a 3 generaciones, que conoce nuestras lágrimas y nuestras risas. Fue entonces cuando lo noté. La caja tenía agujeros. No eran accidentes, no sealer. Eran agujeros hechos con intención, distribuidos por los costados como si alguien hubiera querido que lo que estaba adentro pudiera respirar. Mi comadre Rosa llegó en ese momento, como siempre lo hacía los domingos, con su canasta de tamales de elote envueltos en hojas verdes que despedían vapor y promesas de sabor casero. Pero su sonrisa se congeló cuando vio la caja. La conocía desde hacía 40 años. Habíamos parido con la misma partera, habíamos llorado en los mismos velorios, habíamos reído en las mismas bodas. Nunca la había visto pálida como en ese momento. Me senté despacio en mi silla, esa silla que rechina, pero que me conoce tan bien como mis propios huesos. La caja estaba silenciosa, como una visita no deseada que se niega a irse. Entonces lo escuché. En Rose vive, apenas por. Como si algo se arrastrara dentro del cart. Mi mente voló sin permiso hacia mi hija Jimena, mi niña de trenzas negras, que corría descalza por estos mismos pisos de cemento pulido. La que me ayudaba a desgranar el maíz y me pedía que le contara historias de cuando yo era chiquita, allá en el rancho de mis padres. Isana corajora vidin Monterrey, que mangiaba en carodel, y lo usaba bolsas que costaban más que nuestra despensa de 3 meses. Las cosas entre nosotras habían cambiado. No fue de golpe, no. Fue como cuando aleva caminando la arena, poquito a poquito. Hasta cuando te das cuenta de que el paisaje no es el mismo. Las llamadas se volvieron cortas, las visitas escasas, y cuando venía, traía consigo un air de ciudad de Jaca que nuestra casa le quedara chica. El Ross dentro de calla se hizo más fuerte. Rosa dio un paso atrás, pero sí, Roberto entró del pecho, con las manos todavía húmedas de regar las plantas. Nos miró a las dos, luego a la caja, y supe que él también lo presentía. Esto no era un regalo, era algo más oscuro, algo que olía a rencor añejo y a cuentas pendientes. Me quedé ahí sentada, con el café enfriándose, los tamales de edad, y una certeza amarga creciendo en mi pecho. Mi hija, la sangre de mi sangre, me había mandado algo que no era amor. Yo, que había dado la vida por ella, que había valido sus fibras y celebrado sus triunfos. No sabía si tendría el vela de abrir esa calle y enfrentar lo que significaba. El pueblo seguía su curso afuera. Los niños jugaban fútbol en la calle de tierra. El vendedor de elotes pregonaba su mercancía con esa voz cantada que todos conocíamos. Las campanas de la iglesia repicaban llamando a misa de 10. Pero dentro de mi cocina, el tiempo se había detenido. Y yo, Guillermina, madre por vocación y destino, entendí que hay dolores que no se curan con remedios caseros ni con rezos a la Virgencita. Dicen que el corazón de una madre es como el barro,
móldele cuando es fresco. Pero una vez que se endurece con el fuego del dolor, las grietas nunca sanan del todo. Sentada frente a esa caja misteriosa, mi memoria me elevó sin permiso a tiempos más dulces, cuando ser madre era mi única certeza y mi mayor orgullo. Recuerdo un día de las madres de hace 30 años como si fuera ayer. Ximena tendría unos 10 años, la edad en que las niñas todavía creen que sus mamás son invencibles. Se levanta antes que el sol. Cosa rara en ella que siempre fue domelona. Le escuché en la cocina, moviendo trastes con daido topi di queen queer rudo sin rudo. Cuando salí de mi cuarto, me encontré con un desayuno servido en la mesa. Frijol, huevos revueltos con ris, tortillas que había calentado en el comal, y un charrito de café endulzado con piloncillo, justo como me gustaba. Pero lo que me hizo Lara no fue el desayuno. Fue la tarjeta que había hecho con papel de colores, donde con su letra chueca había escrito: para mi mamá, que tiene manos de hada y corazón de pan dulce. La guardé por años en mi cajón de los tesoros, junto con su primer diente, un mechón de su cabello de bebé y la pulserita del hospital donde nació. Esos eran los días en que Ximena se sentaba en un banquito junto a mí mientras yo hacía las tortillas, tratando de imitar mis movimientos con sus manitas pequeñas. Le enseñé a sentir la masa, a saber cuándo ten la consistencia perfecta. Na mai guada nai mai sica. Le enseñé que cocinar es un acto de amor, que cada platillo lleva un pedacito del alma de quien lo prepara. Los domingos vamos al mercado juntas. Y la cargaba la bolsa del man mientras yo reguetaba con Dona Carmen por los jitomates mis rollos o con Don Che por los childs, millas frescos. Después nos sentábamos en la fonda de la entrada a comer gorditas de chicharrón prensado. Y ella me contaba sus sueños de ser maestra, doctora, o lo que se le ocurriera esa semana. Pero los años pasaron como pasa el agua del río, sin mirar atrás. Ximeo. Y con cada centímetro que ganaba en estatura, parecía perder uno en cercanía conmigo. La preparatoria la cambió un poco. Pero fue la universidad en Monterrey la que se elevó a mi niña y me devolvió a una extraña, con mi apellido. Al principio venía cada mes, ligo cada 2, ligo solo en fechas importantes. Y cuando venía, ya no era la misma. Hablaba de cosas que yo no entendía, usaba palabras en inglés, miraba nuestras costumbres como si fueran pintorescas, como si fuéramos personajes de una película vieja que él veía con nostalgia, pero sin ganas de participar. La primera vez que me di cuenta de que algo se había roto fue durante una cena familiar. Era el cumpleaños de Roberto, y yo había preparado su mole favorito, ese que lleva 28 ingredientes y 2 días de preparación. Jimmy Letar, con Pedro, su novio de entonces, mientras servía los platos, le escuché decirle en voz baja, creyendo que no la ola. Es mucha grasa, amor. En la ciudad ya nadie come así. Fue como si me hubieran clavado un alfiler en el pecho. No por el comentario sobre la comida, sino por ir en la ciudad, como si es pueblo, su pueblo, fuera algo de lo que avergonzarse. Pedro nunca me quedó bien, y no por celosa, sino por esa manera que tenía de mirar nuestras cosas, nuestra casa, como si estuviera tasando su valor. Los ojos se le iban hacia los terrenos del fondo, hacia las escrituras que guardábamos en el ropero, hacia todo lo que Roberto y yo habíamos construido con el sudor de nuestra frente. En Ros Musford, dentro de la calle mi devolví, al presente. Rosa seguía, calada, con esa solidaridad silenciosa de las comadres que saben cuándo hablar y cuándo solo acompañar. Roberto había jálido, una silla lisicente a mi lílido. Su mano grande cuailosa sobre la mía. Miré la caja otra vez. Los hidros parchen ojos negros, que me observaban, que me irritaban a descubrir que secreto guardaban. Yo, cobarde o prudente, no sabía si cuerda saberlo, porque con esa intuición que solo las madres tenemos, que lo que había dentro no solo era peligroso para mi cuerpo, sino para lo último que me quedaba de esperanza de recuperar a mi hija. El sol subía sobre el pueblo, dorando las paredes de adobe, calentando la tierra que pronto olería a aluvia. Y yo seguía,
Ante el pasado dulce y el presente amargo, sosteniendo en mi memoria a dos Jimenas. La niña, que fui capaz de criar while a mujer en la que no me reconozco. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que cualquier cuchillada. Lámela si abrí, 3 semanas antes de Isa de las Madres. En una tarde gris de abril, cuando el viento del norte trala el hora tierra, se calé presagios de tormenta. Yo estaba en la cocina preparando un caldo tlalpeño para Roberto, que andaba con un resfrío de esos que te agarran cuando cambias del calor al frío sin cuidarte. Había puesto el polo a hervir con cebolla y ello. El aroma eleva la casa, con esa sensación de jugo que solo la comida casera puede dar. Estaba picando los chiles chipotes cuando escuché el motor de un carro estacionarse con prisa frente a la casa. De esos frenazos que anuncian problemas. Era Ximena con perro. Entraron sin tocar, sin el saludo de costumbre. Sin ese beso en la mejilla que, aunque fuera frío, todavía me daba. Ella traía lentes oscuros a pesar del día nublado. Y perro, con su camisa de marca y sus zapatos brillosos, se dejó caer en mi sillón de toda la vida, como si fuera el dueño de la casa. El aire se volvió espeso, de esos que te cuesta trabajo respirar. Ximena se paró en medio de la sala, con los brazos cruzados sobre su blusa de seda que seguramente costaba más que mi gasto del mes. No se sentó. Las visitas que vienen apelen casi sienten. Roberto salió de la recámara al escuchar voces. Todavía andaba en chanclas, guay con la cobija sobre los hombros. Pero su presencia leal, auto de una autoridad colada, cuyo siempre he admirado. Si senten su siladi siempre. Isa curicina cuando, de mi pero que él nunca ha querido cambiar. Ximena fue directo al grano, sin rodo. Como si las palabras le quemaran, la boca debe necesitar escupelas al pipido. Nos hablo de deudas, de tarjetas de crédito hasta el top, de un departamento en Monterrey que estaban por perder. Cada palabra en la piedra, cumi que elena el estómago. No por las deudas en sí, todos pasamos apuros alguna vez, sino por la manera en que lo decía, como si nosotros tuviéramos la obligación de resolverle la vida. Pero se enderezó en el sillón, entrelazó los dedos sobre su panza que empezaba a notarse, y soltó la frase que todavía me arde en la memoria. Ustedes tienen esta casa, tienen dinero guardado. La familia es para apoyarse, no oeste, y prefieren morirse con todo guardado. Sentí la sangre subirme a la cara, pero me contuve. Una madre aprende a triggers las pavas cuando se ve que soltarlas solo empeorar las cosas. Pero rato no tuvo la misma paciencia. Se quitó la cobija de los hombros, se paró despacio, con esa calma que antecede a las tormentas, y habló con voz clara. Mira, cha, esta casa la construí ladrillo por ladrillo, trabajando de sol a sol en la construcción cuando ni siquiera tenía zapatos buenos. Los terrenos los compramos ahorrando de a peso por peso, sin gastar en lujos, sin darnos gozo. Y sí, tenemos algo para no ser carga, de dedicandos, simos villos de lo que ya somos. Hace que no vamos a regalar, lo que nos ha costado una vida llantar. Ximena apretó los puños. La conocía bien. Era el mismo gesto que hacía de niña cuando no le compraba el dulce que quería en la tienda. Pero yo no era una niña. A su berencia no era tierno. Siempre es lo mismo con ustedes, di. Y su voz tenía ese filo que corta sin tocar. Viven en el pasado, aferrados a sus cosas como si se las fueran a llevar al otro lado. No entienden lo difícil que es vivir en la ciudad, mantener un nivel de vida. Las presiones que tenemos Pedro y yo, nivel de vida, perdón. No puedo evitar, que si me saliera una risa amarga, mija. El nivel de vida se ajusta a lo que uno puede pagar, no al revés. Tu papá y yo comimos frijoles con sal cuando hacía falta. Y no por eso dejamos de ser felices. Pedro se levantó de golpe, jalando a Ximena del brazo con esa autoridad que no me gustaba, que me recordaba a los hombres que piensan que sus mujeres son propiedades. Vil, le di yo. Acu no hay nada para nosotros. Pero antes de salir, Ximena se volvió. Sus ojos eran los de mi niña.
Eran los ojos de alguien que he perdido hace mucho tiempo, aunque me costara aceptar. Un día se van a arrepentir, dijo en voz baja, pero cada palabra resonó como campana de iglesia. Y cuando estén solos, enfermes, recuerden que me cerraron la puerta. El portazo sacudió los cuadros de la pared. La foto de su primera comunión se cayó y el vidrio se quebró en 3 pedazos. Me agaché a recogerlos con cuidado, y mientras lo hacía, sentí que algo más que el vidrio se había roto ese día. Rosa entró por la puerta de la cocina. Había estado escuchando todo. Como buena vecina que sabe cuándo hacerse presente y cuándo mantenerse al margen. Me ayudó a recoger los pedazos de vidrio, y mientras barría, me dijo algo que se me quedó grabado. Comadre, a veces los hijos se vuelven extraños. Y uno tiene que aprender a querer el recuerdo de lo que fueron, no lo que son ahora. Isa noche no pude dormir. Me la pasé mirando el techo, escuchando los grilos afuera, preguntándome en qué momento mi niña de trenzas y sonrisa chimuela se había convertido en esa mujer dura que me miraba, como si yo fuera su enemiga. El dolor de una madre no se mide en lágrimas sino en silencios. Y yo, después de aquella tarde de confrontación, me volví experta en calar lo que el corazón gritaba. Mi refugio en las rutinas de siempre. Mola el café cada mañana. Regala las masitas del pecho. Borra savalitas con Nady User. Cualquier cosa que mantuviera, mis manos ocupadas my mentalillos del vasigo cujimina había dejado, sentada en mi mecedora favorita, la que Roberto me regaló cuando nació nuestra hija. Sostenía entre mis manos una foto que el tiempo había amarilento en las orillas. Ahí estaba mi Ximena de 5 años, el día de su cumpleaños, con un vestidito rosa que yo misma le había cosido. Tenía la cara embarrada de chocolate del pastel, los ojos brillantes como canicas negras, y esa sonrisa sin dientes frontales que me derretía el corazón. Esa niña me seguía a todos lados como sombrita. Mientras yo lavaba los trastes, ella lavaba sus muñequitas en una tina pequeña. Cuando yo barría, él agarraba la escobita de juguete que Roberto le había hecho. En las tardes calurosas, nos sentábamos bajo el mezquite del pecho, yo le enseñaba a bordar. Sus deditos torpes tratando de cegar el patrón de flores cuyo dibujaba en la tela. Los vecinos decían que era mi vivo retrato, no tanto en los rasgos, sino en los gestos, en la forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba, en esa risa que empezaba bajita y terminaba contagiando a todos. Igualita a la mam. Yo me inflaba de orgullo como Peveril, pero el tiempo, ese lado silencioso, se fue llevando pedazos de mi niña. Primero fue la secundaria, donde empezó a avergonzarse de que la llevara a la escuela. Ya puedo irme sola, mam, me decía, y aunque tenía razón, me dolió dejar de caminar esas 6 cuadras juntas, hablando de todo y de nada. Luego vino la preparatoria y las primeras mentiras. Decía que iba a estudiar con sus amigas y Roberto la vio en el parque con un muchacho. No le dijimos nada. Todos fuimos, pero fue la primera grieta en la confianza. Después llegó la universidad en Monterrey y con ella, Pedro apareció en su vida como aparecen las plagas en los cultivos. De pronto y arrasando con todo. Era guapo. Eso no lo voy a negar. Con esa belleza de ciudad que deslumbra a las muchachas de pueblo. Hablaba. Sabía qué decir y cuándo decirlo. Pero yo, que he vivido suficiente para distinguir el oro del oropel, vi desde el principio lo que era. Un vividor con dientes de tiburón. La primera vez que lo trajo a la casa, noté cómo sus ojos tasaban cada cosa. Cómo preguntaba casual pero insistentemente sobre los terrenos, sobre si teníamos ganado, sobre los ahorros. Ximena, ciega de amor o de soberbia, no vea nada. Hazte peor. Si lo veía y no le importaba. Recuerdo una Navidad, Estrés y Nos. Yo había preparado la cena tradicional. Romer, bacala, ponche con piquet para los grandes. La casa olía a canela y tejocotes hervidos. Ximena Letar, como siempre desde cuando andaba con Pedro. Traía un vestido negro que la hacía ver mayor, más dura. Se sentó a la mesa, pero no comió casi nada. Es que en Monterrey ya comemos más ligero, di, apartando el plato de romeritos que tanto le gustaban de niña. Pedro se rió.
Esa risa burlona que tienen los que se creen superiores. Y es que aquí cocinan como si todavía estuviéramos en el rancho. Roberto apretó los cubiertos, pero no dijo nada. Era Navidad. No queríamos pleito. Pero yo vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. Nuestra hija ya no era nuestra. Se había vuelto de ellos. De esa gente que mira por encima del hombro lo que nosotros consideramos sagrado. Y esa noche, mientras lava los trastes, escuché a Jimena hablando por teléfono con una amiga. Es un martirio veneras. Todo huele a viejo, a pueblo, a pasado. Cada palabra fue una puñalada. Me secó las manos despacio. Apágale las de la cocina. A mí fui a mi corto sin despedirme. Roberto me encontró llorando en silencio, mordiéndole a una para que no me oyeran. Me abrazó fuerte y me dijo: no llores por quien no lo merece, viejo. Pero ¿cómo explicarle que no lloraba por la mujer que estaba en mi sala, sino por la niña que ya no existía? Ahora, mirando esa calle con agujeros sobre mi mesa, entenda que el camino de Jimena la había evado muy lejos de mí. Tan lejos que era capaz de mandar algo así en el día que si supone las hayas honran a sus madres. El rostro dentro de calle se hizo más fuerte, como si lo que estuviera adentro sintiera mi angustia y quisiera alimentarse de ella. Rosa se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Tal vez no es de ella, dijo, aunque ambas sabíamos que mentía por piedad. Tal vez es un error. Pero no era un error. Una madre siempre sabe. Il me dio muchas caras. Pero ninguna tan terrible como la que nace de la traición de alguien que amas. Parada frente a esa calle, con el sol del mediodía entrando por la ventana, dibujando sombras en el piso de cemento pulido, sentí miedo recorrerme la espalda como agua helada. El silencio en la cocina era tan espeso que podía escuchar mi propio corazón latiendo desordenado. Rosa había dejado de hablar. Roberto estaba inmóvil en la puerta. Yo no podía apartar los ojos de esos agujeros que parecían mirarnos de vuelta. Fue entonces cuando lo escuchamos claramente. Un siseo largo y suave, como cuando se escapa el gas del tanque. Pero no era gas, era algo vivo. Algo que respiraba dentro de esa caja de cartón corriente que alguien había preparado con una intención que me helaba la sangre. Me acerqué un paso, solo uno, lo suficiente para ver que la caja se movía ligeramente, como si algo se arrastrara dentro. Rosa me jaló del brazo hacia atrás con una fuerza que no le conocía. No te acerques, comadre. Y en su voz había un terror antiguo, de esos que se heredan de generación en generación. Eso no es natural, Robert. Mi Roberto que nunca le ha temido a nada, que ha matado alacranes con la mano desnuda y ha corrido toros en las fiestas del pueblo. Dio un paso atrás, se persinó. Algo que no lo había visto hacer desde el velorio de su madre. Voy a llamar a las autoridades, dijo con voz firme, aunque va fumo le temblaba ligeramente la mano al secar el teléfono. Esto yo no es cosa de familia. Mientras él marca, yo me quedé mirando fijamente la calle, hipnotizada por el movimiento sutil que se veía a través de los agujeros. Yendo, como si el universo quisiera confirmar mis sospechas. El teléfono de la casa empezó a sonar. El timbre viejo y metálico retumbó en la cocina como una sentencia. Rosa y yo nos miramos. Sabíamos quién era antes de contestar. Lo sabíamos con esa certeza que duele. Camini despacio hacia al teléfono de disco que tenemos colgado en la pared desde hace 30 años. Levanté a requilar con mano temblorosa. Bull. Hola, mam. La voz de Jimena sonaba dulce, empalada, falsa como manda de plomo. ¿Cómo estás pasando tu día especial? Tráigava. Mi garganta estaba seca como el desierto en agosto. Bien, mija, acuérdame. Qué bueno, y pude escuchar la sonrisa venenosa en su voz. Espero que hayas recibido mi presente. Lo escogí especialmente para ti. El siseo en la caja se hizo más fuerte, como respondiendo a la voz de su dueña. Sentí, logada. Legué desde mañana. Perfecto. Hubo una pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Espero que ahora entiendas que hablo en serio.
Los villos como ustedes deben saber cuando es tiempo de soltar lo que no les corresponde cada. Ximena, pero me cortó. No, mam, ya hablaron usted. Ahora me toca a mí. Pero y yo necesitamos ese dinero. Es eso. O etnas a las consecuencias. Y créeme, esto es solo el principio. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Me quedé con la auricula en la mano, escuchando el tono muerto. Sintiendo simo algo dentro de mí también moría. Roberto había terminado de hablar con la policía. Vienen en camino, di yo. Y traen a alguien de control animal. En ese momento. Como si supiera que su tiempo se acababa. Lo que estaba en la caja empezó a moverse con más violencia. La caja se sacudió sobre la mesa. Los hacían respirar, expandirse y contraerse como pulmones enfermos. Manos a pecho, orden roto. Y por primera vez en 50 años de matrimonio, su voz sonaba a estar. Salimos los tres, dejando la puerta abierta para cuando llegaran las autoridades. Nos sentamos en las sillas de plástico bajo la sombra del mezquite, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Rosa rezaba en voz baja, pasando las cuentas de su rosario gastado. Roberto, algo que había dejado hace años, pero que guardaba un cigarro para emergencias. Y yo miraba las bugambilias en la barda, recordando cuando Jimenera pegaba las cotaba para hacer coronas de flores. A lo lejos se empezó a escuchar la sirena de la patrulla acercándose. El sonido cortaba el aire quieto del pueblo como un cuchillo, anunciando a todos que en casa de Guillermina algo andaba mal. Pronto vendían los chismes, las miradas de lástima, los comentarios en voz baja. Pero nada de eso importaba ya. Lo que importaba era que mi hija, la niña que parí con dolor y crié con amor, me había declarado la guerra. Yo, con 73 años y el corazón hecho pedazos, tendrá que aprender a defenderme de mi propia sangre. La patrulla station, frente a mi casa levantando un nube de polvo que tardó en asentarse. Detrás venía una camioneta blanca con el logo del municipio y las palabras control animal pintadas en los costados. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Algunos más valientes salieron a sus puertas, haciéndose los que barrían o regaban sus plantas. Vayan dos oficiales. El primero era Ramírez, un hombre moreno y fornido que conocía desde niño porque su mamá, doña Chelo, había sido mi comadre de confirmación. El segundo era un muchacho joven que no había visto antes, con cara de recién salido de la academia, todo nervioso y formal. Pero quien me sorprendió fue ver bajar de la camioneta a Miguel Herrera, el profe le decíamos, porque antes de trabajar en control animal había sido maestro de biología en la secundaria. Era amigo de Roberto desde chavos. Habían jugado en el mismo equipo de béisbol del pueblo. Compare, le dijo Miguel a Roberto, dándole un apretón de manos. Mi tía en una situación delicada. Roberto es integeisha la casa. Está en la cocina. Una caja con agujeros. Suena bueno, creemos que es una víbora. Miguel se puso serio de inmediato. Fue a su camioneta y regresó con guantes gruesos de cuero que le llegaban hasta los codos, un gancho largo de metal y una caja de plástico transparente con orificios para transportar animales. ¿Saben quién la mandó?, preguntó, sacando su libreta. Mimir con Roberto. Era el momento de decir la verdad, aunque doliera como 1000 demonios. Tengo mis sospechas sintiendo como cada palabra pesaba. Mahije y yo tuvimos una discusión fuerte hace unas semanas. Ramírez me conocía lo suficiente para no necesitar más explicación. En los pueblos todos saben todo, aunque finjan no saber nada. Seguramente había escuchado sobre los problemas con Ximena. Entramos todos a la cocina. La caja seguía sobre la mesa, quieta ahora, como si lo que estuviera adentro supiera que su tiempo se acababa. Miguel se acercó con cuidado profesional, alumbrando con una lámpara pequeña a través de los agujeros. Sir, confir, dijo en voz baja. Por el patrón de colores que alcanzó a ver, parece una ratonera. No es venenosa. Pero morfio sí es justa. Rosa se persignó desde la puerta. Verísima, qué maldad. Miguel trao con precisión. Con una navaja cortó la cinta adhesiva con cuidado, sin movimientos. Levantó lentamente una solapa de la caja. El siseo se hizo más fuerte, más ameno. Todos dimos un paso atrás menos él, con el gancho.
y con una destreza que solo dan los años de experiencia. Atrapó a la serpiente justo detrás de la cabeza. La sacó despacio. Era más grande de lo que imaginaba. Casi 1 metro de largo, con escamas café y amarillas que brillaban bajo la luz de la cocina. Siritóse fríos, abriendo la boca mostrando sus cómilos. «Está bien animado», comentó Miguel mientras la metía en la caja de transporte. «Alguien la cuidó antes de meterla ahí. Esto no fue un impulso, fue planeado». Las palabras que eran como «my estómago». «My propia hija había planeado esto. Había conseguido la serpiente. Había hecho los agujeros en la caja. Había pagado para que la mandaran justo el día de las madres». Cada paso requería una frialdad que yo no podía conciliar con la niña que había criado. Ramírez terminó de escribir en su libreta: «Dorlana, esto es grave. Mandar un animal con intención de causar daño es delito. Queer poner una denuncia formal». La pregunta flotted en leer como el humo del copal en los velorios. Denunciar a mi propia hija. Las palabras sabían a veneno en mi boca. Miré a Brato buscando respiro en sus ojos cansados. «Sí», dijo él por mí, con esa voz firme que usaba para las decisiones importantes. «Curemos de». El macho joven empezó a linar fometos mientras remras mi jaco preguntas. Hora de legara del paquete. Sahaba la remitente. Sahaba recibido amenazas previas. Les conté todo. Le discusión por el dinero. Las palabras de Pedro. Le llamara dije unos minutos. Rosa intervino como confirmando lo que había visto y oído. «Vamos a investigar», prometía. «Por lo pronto. Si reciben algo más sospechoso o si su hija intenta contactarlos de forma amenazante, inmediatamente». Miguel se despidió con un abrazo fuerte. «Good, compadre. Y usted, doña Gil, no se mortifique. A veces los hijos toman caminos que uno no entiende. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio distinto. No era el silencio acogedor de las tardes de pueblo, sino uno pesado, cargado de una tristeza que no tenía nombre. La mesa donde había estado la calle aperta marcada. Como si el mal había contido hubiera dejado una mancha invisible. Roberto me abraza fuerte. Ahí en medio de la cocina. No dijimos nada porque no había palabras para esto. Solo nos quedamos. Dos villos aferrados el uno al otro mientras el mundo que conocíamos se desmoronaba alrededor. Afuera, el pueblo seguía su vida. La venda de lotes pasa pregonando su mercancía. Los niños jugaban fútbol en la col, las señoras platicaban en las esquinas. Pero dentro de mi casa, dentro de mi corazón, algo fundamental ha cambiado. Ya no era solo una madre dolida. Ahora era una madre que tenía que protegerse de su propia hija. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, sintiendo el colchón más duro que nunca, las sábanas más pesadas, el aire más espeso. Roberto roncaba suavemente a mi lado. Pero yo sabía que tampoco estaba dormido del todo. Después de 50 años juntos, una conoce hasta los ronquidos fingidos de su marido. A las 3 de la madrugada me levanté a hacer té de tila. La casa estaba oscura y silenciosa. Pero no era una oscuridad amenazante. Era mi casa, cada rincón conocido, cada sombra familiar. Prendí solo la luz de la estufa y puse agua a calentar en la olita de peltre que había sido de mi madre. Mientras esperaba que hirviera el agua, mi mirada quedó sobre el teléfono. Sabía que Ximena volvería a la mar. Era su costumbre, atacar, esperar, volver a atacar, como los alacranes que pican, se esconden y vuelven a picar cuando uno menos lo espera. No me equivoco. A las 7 de la mañana, cuando Roberto apenas estaba sirviéndose su primer café y untaba frijoles refritos en los bolillos del desayuno, el teléfono sonó. Su timbre me atravesó como una descarga eléctrica. Roberto me miró. No contesté. Dije, pero una madre siempre contesta. Es más fuerte que la razón, más fuerte que el orgullo, más fuerte que el miedo. Levanté el auricular. Bull. Ma'am. La voz de Jimena sonaba diferente esta vez, más suave, casi quebrada. Por un momento, solo un momento, son como mi niña otra vez. Ma'am, necesito hablar. Te escucho. Dai. Manteniendo mi voz neutral como agua sin sal. Lo de ayer fue un error. Pedro me convencía. Me dijo que sería una broma, que solo era para asustarlos un poco. No, no quise. Se le quebró la voz.
y escuché lo que parecían sollozos. Pero había algo mal en esos sollozos. Algo como cuando tenía el roba para conseguir un yogurt en la tienda. Jimmy, talle despa. Me dino cara palabra. Mandaste una serpiente a tu madre el día de las madres. Eso no es una broma. Eso es. Me detuve, buscando la palabra correcta. Eso es maldad pura. Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, los sollozos habían desaparecido como por arte de magia. Siempre ha sido así, di. Y su voz ahora destilaba veneno. Siempre así en la víctima, la mártir, la madre sufrida. Pero la verdad es que eres una egoísta. Prefieres ganar tu dinero que ayudar a tu nicajilla. Mi dinero. Sintiendo cómo la palabra me quemaba. Ximena. Ese dinero es el trabajo de toda una vida. Son las manos agrietadas de tu padre, mis rodillas gastadas de limpiar casas ajenas, los domingos sin descanso, los años sin vacaciones. Ese dinero tiene sudor y lágrimas. No es un regalo del cielo. Palabra, puras palabras. Escupiela. Manchata. Pedro y yo podemos perder todo. Entonces, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Pierdan y aprendan. Empiecen de nuevo. Trabajen. Luchen. ¿Cómo hicimos los? Eres una villa amaga. Sol. Ica palabra fue una bofetada. Una vieja tacaña que prefiere morirse con su dinero guardado antes que ayudar a su familia. Y tú, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas que no dejaría caer. Eres una desconocida con mi apellido. No eres la hija que cría. No sé quién eres, pero mi Ximena, mi niña, murió hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue denso como el atole frío. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Te vas a arrepentir, de ello. Pedro tiene razón. Los viejos como ustedes no entienden cómo funciona el mundo ahora, pero van a entender. De una forma u otra. Van a entender. Mi semana. Tómalo como quieras. Col. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono muerto, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido empezaban a rodar por mis mejillas arrugadas. Roberto se levantó a mí, quitó suavemente el teléfono de las manos. Lo colgó en mi brazo. No dijo nada. No hacía falta. En sus brazos encontré, consuelo con las palabras no podían dar. Rosa apareció en la puerta de la cocina con su rebozo negro sobre los hombros, como si presentiera que era momento de luto. Se había enterado, como se entera todo el pueblo, de lo que había pasado el día anterior. Traía un jarrito de atol de arroz y una bolsa de pan dulce de la panadería de Don Chue. Vain en cuanto pude, di yo, poniendo las cosas sobre la mesa, volvió a llamar a Sen. Incapaz de hablar sin que se me quebrara la voz. Comadre, sentando pesadamente la silla. ¿Cuáles más mis pasadas de to cargar? Nos sentamos los tres a desayunar en silencio. El atole estaba dulce y reconfortante. El pan esponjoso y tibio. Pero todo me sabía a ceniza. Afuera, el pueblo despertaba con su rutina de siempre. El camión de la basura tocando su campana, los galos cantáridos, las escobas barriendo las banquetas. La vida seguía, indiferente a mi dolor. Tienen prótegas, dijo Rosa de pronto. No es solo el dinero, es su seguridad, su paz. Esa muchacha ya no es la Ximena que conocimos. Roberto. Y estoy pensando en poner mis chapas. Tal vez en rilla más alta. Y cámaras, agregó Rosa. Mi sobrino instala cimaras de seguridad. No son caras y ayudan mucho. Mi puede mirando mi taza de atol. Viendo simo el vapor subili y si desvaneca. ¿En qué momento había llegado a esto? A tener que protegerme de mi propia hija como si fuera una delincuente cualquiera. Nunca, dije en voz baja, que llegaría el día en que tendría miedo de alguien que salió de mis entrañas. Rosa me tomó la mano. Su piel estaba arrugada como la mía, marcada por los mismos años de trabajo y sol. La sangre no siempre hace familia, comadre. A veces la familia es la que eliges. Le cuticaida. Le que es cuando la necesitas. Nosotros somos tu familia también. Tenéis na. Pero eso no cuestaba el dólar. Era como si me hubieran amputado un brazo y todavía sintiera la camazón en los dedos que me estaban. A veces las decisiones más difíciles se toman en las mañanas más ordinarias.
Fue un martes, 3 días después del incidente con la serpiente, cuando Roberto y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con una taza de café negro y tomamos la decisión que cambiaría todo. Tenemos que ir con la licenciada Gutiérrez, dijo Roberto, con esa voz pausada que usaba para las cosas importantes. No podemos seguir así, Bull. Había estado pensando lo mismo toda la noche, dando vueltas en la cama como rosticero, sintiendo que cada sombra podía esconder una amenaza. Ya no era solo el dinero, era nuestra paz, nuestro derecho a envejecer tranquilos después de una vida de trabajo honrado. Nos vestimos con nuestra mejor ropa, la que guardábamos para misas y entierros. Yo me puse mi blusa blanca de algodón bordado y mi falda azul marino. Roberto sacó su pantalón de vestir y su camisa de manga larga. A pesar del calor, tomamos el camión de las 8 hacia León, ese que para en cada pueblo y tarda 3 horas en hacer un recorrido de hora y media. Durante el viaje, miraba por la ventana los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, los nopales floreciendo, las casitas de adobe que me recordaban mi infancia, todo tan familiar, tan nuestro, y sin embargo, me sentía como extranjera en mi propia tierra, expulsada del paraíso por un pecado que no cometí. La oficina de la licenciada Teresa Gutiérrez estaba en el centro de León, en una casa antigua convertida en despacho. Olea a libros villosi, café y Hancock. Teresa nos recibió con esa calidez profesional que te hace sentir que tus problemas tienen solución. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo negro recogido en un chongo impecable y lentes de armazón delgado. Nos escuchó sin interrumpir mientras le contábamos todo. La discusión por el dinero, las amenazas veladas, la serpiente, las lamadas. Tomaba notas en un cuaderno de piel, asintiendo de vez en cuando. Don Roberto, doina, dijo no terminado, quitándose lentes para limpiárselo, un gesto que parecía darle tiempo para organizar sus pensamientos. Lo cuenten es my grave, pero tienen opciones legales para protegerse. Nos explicó que podíamos modificar nuestro testamento, crear un fideicomiso para los nietos que Ximena no pudiera tocar, poner restricciones legales para que nadie pudiera presionarnos a vender o regalar nuestras propiedades. Cada palabra era un ladrillo, más en el muro que estábamos construyendo entre nosotros y nuestra hija. También pueden solicitar una orden de restricción, agregó, con los antecedentes que tienen. No será difícil conseguirla. Una orden de restricción contra mi propia hija. Las palabras se sentían ajenas, como si estuviera hablando de otra persona, de otra vida. Pero ahí estaba yo, una mujer de 73 años, firmando papeles para protegerme de la niña que había amamantado, a la que había cantado canciones de cuna, cuyas pesadillas había espantado con besos y arrullos. Quiero que el fideicomiso sea solo para Emma y Xavier. Deje con firmeza. Mis nietos no tienen la culpa de nada. Quiero que tengan para sus estudios. Pero que nadie pida tocaréis dinero hasta cumplan 18 años. Roberto me apretó la mano. Y luda. Los nas eran inocentes. En esta guerra que no pedimos ni buscamos. Pasamos 3 horas en despacho, revisakima, formando, escuchando explicaciones que sonaban tañas como necesarias. Teresa nos cobra menos de lo que debía. Lo supo por su mirada cuando Roberto sacó el dinero. Es lo justo, dijo, cuando sal. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de León. Caminamos despacio hacia la terminal de autobuses, deteniéndonos en un puesto para comprar agua de Jamaica fría. Roberto me compró también una paleta de limón, como cuando éramos novios y paseábamos por la plaza. Yo creo que estamos haciendo lo correcto, le preguntó, sentada en una banca bajo la sombra de un fresno. Lo correcto no siempre se siente bien, viejo, usando ese apodo cariñoso que me decía desde hace medio siglo. Pero es necesario. No podemos vivir con miedo en nuestra propia casa. En el camión de regreso, con los documentos legales guardados en mi bolsa como si fueran dinamita, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no estábamos indefensos. Tristeza porque cada firma había sido como escribir el acta de defunción de la relación con mi hija. Cuando llegamos al pueblo, el sol se estaba poniendo, pintando al cielo de naranjas y morados. Rosa nos esperaba en el port con cara de preocupación. Todo va. Todo legal, respondió.
Y en esas dos palabras había un mundo de resignación. Y esa noche, mientras preparaba las quesadillas para la cena, pensé en Jimena. No en la mujer que me había amenazado, sino en la niña que había sido. Me pregunté en qué momento exacto la había perdido. Si hubo una señal que no supe ver, un grito de ayuda que no escuché, pero algunas preguntas no tienen respuesta, y algunas pérdidas no tienen consuelo. Guarde los documentos en la caja Fort que tenemos escondida dichas del ropero. Junto a las escrituras, la casa, las actas de nacimiento. Ahora, los papeles que me protegan de propia sangre. La ironía no se me escapaba. Guardaba en el mismo lugar los documentos que certificaban el nacimiento de Ximena y los que me defendían de ella. El destino tiene formas crueles de Sara Sáculos. Exactamente una semana después de nuestra visita a la licenciada Gutiérrez, cuando los papeles ya estaban firmados y protecciones legales en su lugar. Escuché el motor inconfundible del carro de Jimena estacionándose frente a la casa. Era media tarde. La hora muerta cuando el pueblo duerme, suscítale hasta los perros buscan sombra. Yo estaba bordando una servileta en la sala, tratando de mantener mis manos ocupadas para no pensar tanto. Roberto estaba en el taller del pecho, leyendo una meseta que cuerda restaurante. El chirrido de las lantas sobre la grava me heló la sangre. No tocará. Entraron como si la casa todavía les perteneciera, empujando la puerta con esa violencia contenida que anuncia tormenta. Pedro venía adelante, con su camisa de marca y sus lentes oscuros que no se quitaba ni en interiores. Ximena, con un vestido negro que la hacía ver más delgada, más dura, más ajena. ¿Me queréis sentada? No me levanté a recibirlos como antes, cuando tuve la esperanza. Solo dejé la aguja en el bastidor y crucé las manos sobre mi regazo, esperando. Así que ya nos desheredaron, escupieron sin preámbulos, plantándose frente a mí como si fuera el dueño del mundo. Nos enteramos por el abogado. No los desheredamos. Respondí con una calma que no sabía que tenía. Solo protegimos lo nuestro y aseguramos el futuro de los nietos. Ximena dio un paso adelante, sin los lentes oscuros. Sus ojos eran dos pozos negros de rencor. Los nietos. Ahora te preocupan los nietos que nunca visitas. No los visito porque ustedes no me dejan, contesté, sintiendo cómo la voz se me quebraba apenas. Cada vez que lo intento, cambia, me dan largas. Roberto apareció en la puerta, con las manos todavía llenas de acerrín. Su sola presencia cambió la energía del cuarto. Pedro dio un paso atrás, casi, pero yo lo noté. ¿Qué hacen? Preguntó Roberto con esa voz grave que usaba pocas veces, pero que cuando la usaba. Todos, vinimos a darles una última oportunidad, dijimos, cruzándose de brazos. Reviertan lo que hicieron con el abogado, denos lo que necesitamos. Y todos contos. O este si no, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Este si no, se van a arrepentir, contestó, con una sonrisa que no legaba a sus ojos. Los viejos se caen, se enferman, tienen. Sería una lástima que algo les pasara estando tan solitos. El silencio que siguió fue eléctrico. Roberto dio 2 pasos hacia Pedro. Y aunque mi marido tenía 75 años, en ese momento parecía el hombre de 30 que había sido, fuerte como roble, firme como la tierra. Estica, di, apuntándolo con el dedo índice. Si algo nos pasa, si nos topamos con una piedra, si nos duele un pelo, tú y mi hija van a conocer la cárcel por dentro. Todo está comentado, las amenazas, la serpiente, la política tiene copias, el abogado tiene copias, los vecinos están al tanto. Así que piénsalo bien antes de hacer una tontería. Pedro. Jimena lo tomó del brazo, pero por primera vez. Vi miedo en sus ojos, no miedo de nosotros, sino miedo de las consecuencias de sus actos. Vil, le dijo a Pedro, no vale la pena. Pero antes de salir, se voltea hacia mí. Por un segundo, solo un segundo. Vayan destello de la inale que había sido. Un momento de vulnerabilidad, de dolor compartido, de reconocimiento mutuo de todo lo que habíamos perdido. Pero Fiu solo hizo, un destello. Y luego volví a de risa. Ma'am, dijo. Y en esas 2 palabras había una finalidad que me partía al alma. Mija,
y dejé que las lágrimas rodaran libres por mis mejillas. Salieron sin cerrar la puerta. El carro arrancó con furia, levantando piedras. Roberto y yo nos quedamos parados en la sala, mirando la puerta abierta como si por ella se hubiera ido no solo nuestra hija, sino años de esperanzas, de sueños, de amor mal correspondido. Rosa apareció corriendo desde su casa. ¿Habélo visto el carro? ¿Habe presentado el problema? Eito, preguntó. Sí, dijo Rosa. Ya se fueron. O para siempre. Preguntó Rosa. No respondió. No hacía falta. Todos sabíamos respuesta. Esa noche no cociné. Roberto fue a comprar tacos de canasta con don Memo y cenamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Afuera, el pueblo vivía su vida nocturna de siempre, música de alguna fiesta lejana, prendo conversaciones, grillos cantando su eterna serenata. Me fui a dormir temprano, pero antes de acostarme. Fui al picudo altar, tengo en la recámara. Entre las veladoras y las flores de papel, está la foto de Ximena en su primera comunión, con su vestido blanco y su sonrisa chimuela. Le prende una veladora. Por la niña que fuiste, por la hija que perdí, por algo que no supimos conservar. Lavadora parpad, como si entendiera, como si aceptara mi ofrenda de dolor y amor mezclados. Me acosté junto a Roberto, que fingía dormir pero me abrazó fuerte cuando me metí entre las cobijas. Se acaba. Susar en la oscuridad. Se acaba. Y en ese final, en esa despedida sin retorno, encontré sino paz, al menos la certeza de que habíamos hecho lo necesario para protegernos. El amor de madre es infinito, pero la supervivencia también es un instinto poderoso. Y a veces, solo a veces, una tiene que elegir entre los dos. Han pasado 6 meses desde aquella última vez que vi a Ximena. 6 meses que se sienten como 6 años, y como 6 minutos al mismo tiempo. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí les enseña a coexistir con la vida. Esta mañana me levanté, como todos los días, antes de que cantara el gallo de Don Fermín. Puse el café de olla en la estufa, el aroma llenando la cocina de esa familiaridad que ahora aprecio más que nunca. Roberto ya estaba en el patio, regando sus plantas de jitomate que este año, por fin, están dando frutos hermosos. La vida siguió. Como sigue el río, aunque le pongan piedras en el camino. Al principio fue difícil. Los primeros días después de la confrontación final, esperaba escuchar su carro, el teléfono, algo. Pero el silencio se instó. En definitiva, un silencio que al principio dolía como la gaga abierta. Pero poco a poco fui volviendo. No diría paz, sino algo parecido a la resignación serena. Rosa viene todas las mañanas. Ya no pregunta cómo estoy. Solo se sienta conmigo a tomar café y platicamos de otras cosas, del precio del maíz, de la boda de la nieta de doña Carmen, del nuevo padre que legó a la parroquia. Pequeñas cosas que la vida diaria, y cohora valoro como los tesoros que son. Hace un mes recibí una carta, no del correo normal, sino que la dejaron bajo la puerta. Era de Emma, mi nieta mayor, escrita con esa letra redonda de los 15 años. Desde poco pero de todo. Abila, yo sí te quiero. Cuando sea mayor de edad, te voy a buscar. Curame tantito amor para entonces. La tengo guardada en mi cajón de los tesoros, junto a los recuerdos de cuando Ximena era Ximena. Roberto y yo hicimos algunos cambios en la casa. Pusimos las cámaras de seguridad que sugirió Rosa. Más por precaución que por miedo real. Cambiamos las chapas por unas más fuertes. Y en el patio, donde antes teníamos un espacio vacío, Robert construyó una pequeña fue con piedras de río. El sonido del agua cayendo es como una canción de cuna constante, recordándome que la vida fluye, siempre. Los domingos vamos a misa de 7, no por especialmente vos, sino porque es nuestra forma de mantenernos conectados con la comunidad. El padre José, que es joven pero sabio, un día me dijo algo que se me quedó grabado. Doina, a veces Dios nos quita para protegernos. No todo lo que perdemos es un castigo. A veces es una liberación. Tenéis no. Sin el peso constante de las demandas de Ximena, sin el miedo a sus manipulaciones, Roberto y yo hemos redescubierto una paz que no sabíamos que habíamos perdido.
Cenamos cura, dormimos sin sobres. Rimos de nuevo con las ocurrencias de domingo cuando vin a jugar domin los viernes. El dinero con tanto problema, casi sigue a agar proteger. No es mucho para los estándares de la ciudad, pero es nuestro, ganado con honor, guardado con sac. El fideicomiso para los nietos es seguro. Esperando en cuiden y úsalo para sus estudios. Para construir un futuro, mejor mil cosas padres les están dando. A veces, cuando estoy sola en la cocina pelando nopales o desgranando maíz, me permito llorar un poco. No por la mujer en que se convirtió Ximena, sino por la niña que fue, por los momentos que no volverán, por los abrazos que ya no legarán. Es un duelo extraño este. Llorar a alguien que sigue vivo, pero que está muerto para ti. Roberto me encontró llorando hace unos días. No dijo nada. Solo me abrazó y me dejó mojar su camisa con mis lágrimas. Cuando me dijo, hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos entonces. No te tortures con lo que no podemos cambiar. Y tiene razón. Creamos a Ximena con amor, con valor, con el ejemplo del trabajo honrado. Que él haya elegido otro camino no es nuestro fracaso. Es su decisión. Y nos oímos proteger nuestra vez, nuestra paz. Esta tarde. Mientras el sol se pone detrás de los cerros pintando todo de dorado. Me siento en mi mecedora del patio con mi bordado. Roberto está a mi lado, leyendo el periódico en voz alta posible, que me gusta escuchar las noticias mientras trabajo. Rosa está en su patio, cantando mientras tiende la ropa. Los niños del barrio juegan fútbol en la calle, sus gritos alegres llenando el aire de vida. Yo, que la mina, 70 tras en los. Madre de una hija perdida, pero no muerta. Abila de niatas en los, pero no olvidados. Esposa de un hombre, vaino que envejece a mi lado. Descubro que la paz no siempre viene de donde no espera. A veces viene de soltar, de dejar, de aceptar con todo a matin final feliz. Pero que eso no lo es menos válido. Miro la foto de Ximena niña que tengo en la repisa. Ya no me duele tanto verla. Es como mirar la foto de alguien que conociste hace mucho tiempo, en otra vida, en otro mundo. La cual con toda mi alma. Vayan hagan rinkin de mi corazón, siempre la cura, pero a fuerza de dolor y lágrimas. Que a veces el amor más grande es el que sabe decir hasta aquí, y de las mares volver, el próximo hino. No habrá caja con agujeros, no habrá serpiente, no habrá amenazas. Habrá un silencio que ya no duele tanto. Una ausencia a la que me voy acostumbrando. Y tal vez, solo tal vez, una carta más de Emma recordándome que no todo está perdido. La vida sigue en este pueblo de cuales empedradas y bigambilias florecientes. Yo, con mis manos arrugadas pero todavía pábiles, mi corazón golpe pero todavía leyendo. Segolpa. Porque eso hacemos las madres. Sí, aunque nos rompan, aunque nos traicionen, aunque tengamos que protegernos de nuestra propia sangre. Y en ese seguir, encuentro no la felicidad completa, pero sí una forma de paz. Una paz ganada con lágrimas, firmeza, con el maíz. Con un dolor de una madre que tuvo que elegir entre su hija y su supervivencia. Y elegir vivir. El sol termina de ocultarse. Roberto enciende el foco del patio. Rosa se despide desde su ventana. Yo, con mi bordado, las manos y mi historia en el corazón, agradezco este momento de quietud. Esta vida sin la pierdina. Este amor que permanece a pesar de todo, porque al final, eso es lo que queda, el amor que dimos, el que recibimos, y la paz de saber que hicimos lo mejor que pudimos con las cartas que la vida nos repartió.